Muy buenas noches a todas las personas que nos van a acompañar el día de hoy en un nuevo programa de La Paja Tras la Oreja. Hoy 14 de febrero del año 2023 tenemos una nueva escenografía, hemos cambiado un poquito gracias a Carlito Sequeira. Un agradecimiento para TV Radio Atenas. Queremos invitarlos antes de iniciar el programa del día de hoy para el próximo sábado a las 7 de la noche en el canal de YouTube de TV Radio Atenas. Vamos a iniciar un nuevo proyecto, un proyecto con el licenciado Francisco Alanese Ruiz. El nombre del programa será Análisis. Es un programa que va a estar enfocado en temas de política, derecho y además de eso economía, con invitados bastante renombrados del país, como es también don Rodrigo Jiménez Sandoval, a quien le doy la bienvenida al día de hoy. Don Rodrigo, muy buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación, don Mario. Muchas gracias, don Rodrigo. Bueno, don Rodrigo no necesita mucha presentación. Yo voy a hacer una presentación muy breve porque queremos aprovechar, yo particularmente quiero aprovechar muy bien el tiempo con él, porque desde mi perspectiva y mi experiencia es una de las personas más renombradas en el tema de la defensa de los derechos humanos, no solo desde el punto de vista práctico, sino también desde el punto de vista dogmático, doctrinario. Y bueno, don Rodrigo es un especialista en derechos humanos, además de eso es parte desde hace muchísimos años del Consejo Directivo de la Fundación Justicia y Género. Yo tengo algunos años, bastantes, como 20, de conocer a la Fundación Justicia y Género. Es comandada nada menos y nada más que por doña Alda Facio y doña Roxana Arroyo y don Rodrigo Jiménez y otras personalidades del mundo del derecho, quienes se han esforzado por convertir a la Fundación realmente en un órgano no solo con relevancia a nivel de Costa Rica, sino a nivel internacional, a nivel de toda Latinoamérica y más allá, en el tema de los derechos humanos, no solo de todas las personas, sino sobre todo de las personas en estado de algún tipo de vulnerabilidad. El tema de género, el tema del respeto a los pueblos indígenas, el respeto a las personas con algún tipo de discapacidad, las personas adultas mayores, son las personas LGTB también, son temas muy relevantes, temas en los cuales la Fundación ha estado siendo pionera a nivel nacional e internacional. Y hoy, pues bueno, tenemos la gran bendición de contar con don Rodrigo, y el día de hoy, porque lo vamos a tener durante todo el año en otros programas, otros tópicos, vamos a hablar de un tema muy importante, porque las personas que nos están escuchando muy probablemente tienen algún padre ya que ya es adulto mayor, o los dos padres adultos mayores, el padre y la madre, tienen a los abuelitos, tienen algún bisabuelo, tienen algún tío, alguna tía, y al final de cuentas es muy importante conocer cuál es la perspectiva actual del tema de los derechos de las personas adultas mayores. Así que don Rodrigo, pues hagamos una introducción del tema. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Yo creo que es un tema fundamental porque nos toca a todos los seres humanos, nos toca ese proceso de envejecimiento. Y me parece que los nuevos enfoques de los derechos humanos el envejecimiento parten de un concepto muy interesante relacionado con que el envejecer es un proceso gradual que se desarrolla durante el curso de la vida. Todas y todos los que estamos oyentes estamos en ese proceso de envejecimiento. Desde el momento en que nacemos, estamos en ese proceso de envejecimiento, porque se da durante el curso de la vida y conlleva cambios biológicos, fisiológicos, psicosociales y funcionales que tienen variadas consecuencias. Esto nos lleva entonces a que tenemos que tener dentro de nuestro proyecto de vida un envejecimiento sano, activo y saludable. ¿Qué significa esto de sano, activo y saludable? Que tenemos que optimizar las oportunidades del bienestar físico, mental y social, y de participar en actividades sociales, económicas y culturales. La responsabilidad de un envejecimiento
digamos, que no esté acorde al envejecimiento activo y saludable, también es una responsabilidad individual y una responsabilidad del Estado. Muchos seres humanos no creemos que vamos a envejecer y por lo tanto no nos cuidamos y no tenemos ese proyecto de vida tan importante para tener un envejecimiento digno o tener una vivencia en la adultez mayor digna desde todos los puntos de vista, desde la salud, desde las relaciones personales, desde las relaciones familiares, desde las relaciones económicas. Y por otro lado, también hay una responsabilidad social, una responsabilidad comunal, una responsabilidad del Estado. Yo siempre he dicho que uno de los reflejos del goce de derechos humanos es la esperanza de vida. Nuestro país tiene de los más altos índices de esperanza de vida del mundo y esta esperanza de vida también implica que tengamos una vejez digna, una vejez que tenga los derechos humanos. Don Rodrigo, qué interesante este tema de la esperanza de vida, porque al final de cuentas esto se convierte en un efecto boomerang y creo que es también parte de lo que vamos a hablar el día de hoy, porque cuando hablamos de esperanza de vida y efectivamente Costa Rica está a niveles de los países más desarrollados, también hay que hacerse la pregunta, bueno, ¿y quién nos va a cuidar? ¿Nos va a cuidar nuestros familiares, nuestros hijos? ¿Nos va a cuidar el municipio? ¿Nos va a cuidar el Estado? ¿Quién nos va a cuidar? Y al final de cuentas, es historia de todos los años, sobre todo en fechas festivas, fines de año, Navidad, Semana Santa, que se dejan personas adultas mayores en los hospitales, por ejemplo, o en los hospicios de personas adultas mayores abandonados para irse a pasear, por ejemplo. Son noticias de todos los años. ¿Cómo enfrentar ese tema? No desde un punto de vista individual, sino de una forma global para justamente educar a las personas en ese tema y la importancia del respeto del adulto mayor. Bueno, yo diría que lo principal y lo fundamental es que tratemos de crear un entorno social lo más independiente y autónomo para las personas mayores. ¿Eso qué significa? Que no generemos situaciones de dependencia, que la situación de dependencia tiene que ser algo excepcional dentro de la vida de todos los seres humanos. Y así lo ha entendido claramente Naciones Unidas. Naciones Unidas al inicio establece una serie de principios a favor de las personas mayores y nos dice que uno de los factores independientes es fortalecer su independencia en el acceso a la alimentación, al agua, a la vivienda, a la vestimenta, a la atención a la salud adecuada, que eso también son servicios que el Estado debe de suplir y es una responsabilidad del Estado suplirlos como tal, como también darles oportunidades de trabajo en la medida que puedan desempeñarlas y romper con todos esos patrones socioculturales que generan o que hacen creernos que las personas mayores son personas inútiles, dependientes, que ya no pueden dar nada en la vida. Entonces, ese factor de una autonomía independiente para las personas mayores implica también accesos a los programas educativos, eliminar las brechas tecnológicas, a vivir en entornos seguros y adaptables, a residir inclusive en sus propios residencias. Entonces, lo primero que tenemos que centrarnos es que el Estado, la comunidad y la sociedad en general promueva esa autonomía garantizándole esos derechos humanos. Pero por otro lado, nosotros como seres humanos en procesos de envejecimiento, también tenemos que cuidarnos para no generar dependencias en nuestra salud, en nuestros aspectos económicos, en nuestros aspectos espirituales, etcétera. Ya cuando caemos en situaciones de cuidado, porque en realidad el cuidado no solo son las personas mayores, todos los seres humanos en algún momento de nuestro ciclo de vida necesitamos cuidados o hemos recibido cuidados, cuidados en la niñez, cuidados en la adultez mayor, cuidados por enfermedades, cuidados por alguna discapacidad que genere dependencia, etcétera. Pero la idea es que ese cuidado sea un cuidado con corresponsabilidad,
con la corresponsabilidad de todos los familiares. No solo se le debe recargar a las mujeres, como sucede en una sociedad patriarcal, donde las mujeres asumen las tareas de cuidado sin un reconocimiento, renunciando a sus derechos humanos, con jornadas extenuantes y con responsabilidades terribles. ¿Por qué? Porque los otros miembros de la sociedad, de la familia, recargan la responsabilidad del cuidado a las mujeres, pero también el Estado no tiene servicios adecuados en relación a los cuidados de personas mayores o cualquier persona en situación de dependencia, pero también las municipalidades y las empresas privadas. O sea, vean que es un proceso de corresponsabilidad. Y el cuidado viene a ser uno de los pilares fundamentales de los derechos humanos de todos los seres humanos, porque en algún momento vamos a requerir esos servicios de cuidado y son los que van a sostener de alguna manera la sociedad o sostienen de alguna manera la sociedad. Qué interesante lo que usted está indicando porque también es un tema de educación. Hace unos pocos años me acuerdo que en el Poder Judicial, incluso actualmente existía un sistema que lo que hacía era preparar a los compañeros y compañeras que se iban a jubilar para tener un proyecto de vida. Las cosas han cambiado bastante porque ahora el régimen de pensiones fue modificado y ahora el funcionario judicial se jubila con 65 años de edad. Evidentemente ya la situación cambia, pero qué bueno sería tener dentro del proyecto educativo planes de estudio, cursos que le permitan a uno ir interiorizando que también uno va a ser un adulto mayor, porque como usted muy bien lo dice, Rodrigo, parece que la mayoría somos ciertamente reticentes a pensar que vamos a estar igual que nuestros padres, eventualmente en una cama, dependiendo 24/7 de otras personas. Definitivamente es un asunto cultural en el sentido de que tenemos que propulsar una concienciación del ciclo de vida de los seres humanos. Entonces, lo que hacemos cuando tenemos 20 años puede ser que tenga efecto cuando tengamos 65 o 70 años. O sea, todo ese ciclo de vida en relación, por ejemplo, a la salud, que es fundamental en el ámbito de las adicciones, en el ámbito de la alimentación, las prácticas en relación a los ejercicios, al deporte, a la actividad física, etcétera, nos lo va a cobrar en algún momento de la vida el no tener estas prácticas sanas. Solo estoy hablando de la salud, pero nos podemos pasar en el ámbito de la economía. Eh, ¿Cuándo es que pasamos a hacer también cargas económicas de nuestra familia o del Estado porque no tuvimos una buena planificación de nuestros recursos económicos? Entonces nunca pensamos que en algún momento íbamos a recibir menos dinero de lo que estamos recibiendo actualmente y que vamos a tener más gastos, porque también el envejecimiento y en la adultez mayor implica que tengamos muchísimos más gastos en el sentido de que tal vez necesitamos a alguien que nos apoye, tal vez necesitamos pañales o alguien que nos cuide, alguien que nos transporte, etcétera. Entonces, es esa visión cortoplacista de la cultura, de nuestra cultura, en que no pensamos en un envejecimiento sano, saludable y digno, porque muchos de lo que hacemos actualmente puede repercutir en que no tengamos una, un envejecimiento, pero no es solo a nivel individual, Mario, es también a nivel estatal. A nivel estatal, pareciera que la sociedad costarricense no se ha dado cuenta que la pirámide poblacional está cambiando y el cambio de esta pirámide poblacional implica que vamos a tener que tener servicios diferenciados a las personas mayores y que las personas mayores tienen proyectos de vida y que la sociedad actual no les ofrece proyectos de vida. El proyecto de vida casi es retírese, cómprese una mecedora y un reloj para esperar la muerte.
Y no, tiene muchísimo potencial. Las personas mayores pueden seguir trabajando, pueden seguir aportando a su comunidad, tienen deseos, tienen ganas de disfrutar de la vida, etcétera. Pero el Estado y la sociedad como que no lo ven así, ni las familias. Vea el caso específico, Mario, cuáles son las prácticas familiares. Entonces empezamos a cosificar a nuestro adulto mayor. No salga, no haga. Empezamos a tenerle restricciones. Ya usted no debe administrar, ya usted no puede hacer esto, ya usted no puede hacer el otro. Empezar a restringirle su libertad y su goce de sus derechos humanos. Un tema muy interesante y me parece también, don Rodrigo, que ese tema de de la restricción de ciertas prácticas efectivamente tiene que hacerse con moderación y sobre todo con una palabra que por lo menos a mí me gusta mucho, sobre todo por el trabajo en el cual me desenvuelvo, que es la proporcionalidad. Hay cosas que son obvias. Por ejemplo, yo todavía me acuerdo el día en el cual mis hermanos y yo le dijimos a mi papá, ya no maneja más. Y fue un acto de responsabilidad. Yo, por ejemplo, soy de la idea que tiene que haber un poquito más de control en ese tema, de quién es apto para manejar por el tema de la responsabilidad que implica, ¿verdad? El acto de manejo. Pero, efectivamente, se puede dar esa tendencia que usted indica a andar restringiendo todo. No salga, pues se va a enfermar, cuídese, le pueden asaltar en la calle, no vaya al centro de Atenas, por ejemplo, no tome el bus. Eso evidentemente lo que hace es convertir a la casa en una prisión y esa no es la idea, ¿verdad? Yo creo que le hemos captado muy bien. Don Rodrigo, ¿existe alguna ley en nuestro país específicamente que regule la situación de los derechos de las personas adultas mayores? Antes que quería referirme al punto que usted habla de la proporcionalidad, que eso es fundamental. Y esa proporcionalidad nos lleva a otro punto que es la sobreprotección. O sea, tenemos que proteger a nuestros seres queridos, pero no podemos caer en la sobreprotección. Es cuando no es proporcional, utilizando la palabra que usted está dándonos, en relación a los riesgos que puede asumir la persona. La sobreprotección a veces la tenemos con nuestros hijos, ¿verdad que sí? Que sobreprotegemos a nuestros hijos y a veces los sentimos amarrados o sobreprotegemos a las mujeres, a nuestras esposas o nuestras compañeras o sobreprotegemos a las personas con discapacidad, etcétera, porque es una parte difícil de manejar en el sentido de que mucha de la sobreprotección se justifica a los miedos que tenemos de que se haga un daño a esa persona mayor o ese niño o esa niña, etcétera, o esa persona con discapacidad, pero tenemos que saber esa proporcionalidad, hasta cuándo estamos protegiendo y hasta cuándo estamos sobreprotegiendo. Y la sobreprotección es una forma de violencia. Es una forma de violencia porque genera mucha inseguridad en las personas, le restringe su libertad, le restringe su ámbito o sus posibilidades de desarrollo. Entonces tenemos que pensar en la proporcionalidad en relación a la protección y a la sobreprotección. Sí, aprovechando, voy a dejar de lado la pregunta que le hice, que era muy concreta, y es importante saber también el marco normativo de este tema de los derechos humanos. Pero qué tema más interesante este, Rodrigo, porque hablamos de la salud, hablamos del derecho a la diversión, a tener hobbies, a seguir estudiando, a seguir teniendo una vida social, pero también partiendo, aunque no soy muy afín a la festividad del día de hoy, pues creo que es una cuestión muy comercial, más que todo, ¿verdad? Ujú. El tema del amor. Incluso decirle a un adulto mayor o a una adulta mayor que no puede volver a enamorarse. Total y absolutamente incorrecto. Tiene todo el derecho a hacerlo y a tener relaciones de pareja. Eso sí, don Rodrigo, sanas, porque también lamentablemente se ha dado una tendencia muy peligrosa, ¿verdad? Que ahora podríamos hablar de la misma. Sí, yo creo que ese punto es muy importante y voy a ligar a la pregunta que me hiciste anteriormente. Cuando estábamos en el trabajo de cabildear y de construir
la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos de las Personas Mayores, que es un instrumento internacional de protección de los derechos humanos y que es ratificada por el Estado costarricense y se viene a convertir en la ley de mayor jerarquía o la norma de mayor jerarquía en nuestro ordenamiento jurídico. Empezamos a tener talleres con población mayor y uno de sus derechos que ellos exigían y que lastimosamente no se incorporó en la convención era el derecho a la sexualidad. Entonces ellos decían que el ser personas mayores, ellos todavía tenían deseos sexuales, tenían deseos de relaciones de pareja, etcétera, y que había grandes restricciones sociales, porque creemos que las personas mayores, ya por ser personas mayores, no deben tener relaciones sexuales. Y llamaba mucho la atención porque estábamos en reuniones con activistas de personas mayores y gente que vivía en residencias de personas mayores y ellos exigían dentro de eso un cuarto del amor. Entonces decían así, nosotros debemos de tener un cuarto del amor en las residencias. Y entonces la gente que administraba esas residencias totalmente opuestas de que no se puede tener un cuarto del amor, etcétera, y ellos les exigían, bueno, explíquenos por qué no se puede tener un cuarto del amor. Y en general las explicaciones eran por prejuicios, ¿verdad que sí? Por esos prejuicios de que ya las personas mayores no deben de tener sexo, que el sexo no es parte de la naturaleza humana y que no lo deben de tener. Al final de tanta discusión y la presión de las personas mayores, entonces ya salió a la verdad que era lo que ellos consideraban. Entonces, estos administradores de las residencias de personas mayores simplemente explicaron que a ellos no les convenía que tuvieran relaciones afectivas, porque esas relaciones afectivas generarían conflictos de pareja o conflictos de celos o conflictos con otros miembros de de la residencia. Pero eso es parte de la naturaleza humana, ¿o no? Eso es parte de las relaciones de pareja y relaciones. Eso es un ejemplo muy claro de cómo empezamos a restringirle los derechos a las personas mayores, inclusive el derecho al afecto, el derecho a tener relaciones de pareja. Sí, y es que también hay que clarificar conceptos. Hay que diferenciar una relación sexual coital, que habría que ver el tema, ¿verdad? Fisiológico, a ver si el sistema está funcionando, ¿verdad? Porque como todo en la naturaleza, algunas funciones dejan de funcionar adecuadamente, pero en realidad la relación sexual es cualquier tipo de contacto. Claro. Un abrazo. Sí, claro. Y ahora que usted comenta este tema que me llamó mucho la atención y hasta me puse a reír porque me lo imaginé, decía yo, ¿y qué pasa si un adulto mayor del hogar de ancianos de Atenas conoce a una adulta mayor del hogar de ancianos de Grecia en una actividad en común y se enamoran? ¿Acaso es improcedente, por ejemplo, que alguno de los dos hogares de ancianos otorguen la buceta para que se puedan ver de forma esporádica en cada uno de los hogares de ancianos y así puedan mantener una relación bonita de pareja? A mí me parece que de improcedente no tiene nada, o sea, es totalmente adecuado y está dentro de los derechos, porque como lo dice usted muy bien, es que no se trata de convertir en un cementerio el hogar donde está una persona o la vida como adulto mayor, tener muerto en vida a una persona sin la posibilidad de tener afecto, sobre todo cuando eventualmente han pasado por el abandono de parte de quienes deberían darles mucho amor, que son los hijos, los nietos y demás familiares que se encuentren con vida. Yo te diría que todo esto es parte de una violencia estructural hacia las personas mayores, porque cuando hacemos un análisis de las relaciones familiares, no todas las familias responden, son excepcionalmente las familias que violentan a sus personas mayores. Pero culturalmente se ha promovido muchísimo con esto de la globalización.
que las personas mayores deben estar fuera del hogar, especialmente en las culturas anglosajonas. Se ha promovido, digamos, no esa relación con los hijos, con los nietos, sino los padres de las personas mayores en estas sociedades anglosajonas, los meten en una residencia y se consideran que eso es lo más óptimo. Pero culturalmente nosotros todavía viven mucho en nuestros hogares, pero se da muchísima violencia. Los índices de violencia contra las personas mayores en los hogares en algunos casos son altos, en el sentido de que hay un abandono. Y entonces cuando hablamos del abandono, no es solo el abandono de que no los cuiden, no los alimenten, no los bañen, etcétera, etcétera, sino también hay un abandono emocional, un abandono que no le dan la importancia, que no le hablan, que no lo toman en consideración o no la toman en consideración, etcétera. Y el más extremo que hace la familia es lo que usted estaba mencionando, y que aquí tuvimos que subir las penas del abandono, porque el abandono tenía una pena y sigue siendo muy baja. El abandono de personas en situación de dependencia, donde llegaban y los dejaban en los hospitales. Entonces, cuando uno ve los índices de abandono en Semana Santa y en Navidad, los índices de abandono en los hospitales eran altísimos, porque o les modificaban la medicación o simplemente los internaban y se iban. Y se iban de paseo y después decían, no, mira qué cómodo, ya no tengo que cuidar, dejémoslo ahí al abandono de la sociedad. Y me parece como un acto tan cruel de que a esos seres humanos que nos dieron muchísima amor y nos protegieron, etcétera, nosotros al final de la vida los abandonemos en los hospitales y en las instituciones públicas. Pero por otro lado, también cuando los llevamos a estas residencias, no todas, también tengo que aclarar, pero hay algunas residencias que es una violación sistemática de los derechos humanos de estas poblaciones. Entonces, les dan la bienvenida, pero establecen un horario estricto a qué hora tienen que bañarse, a qué hora tienen que hacer esto, a qué hora tienen que dormirse, a qué hora tienen que hacer tal cosa, qué es lo que tienen que comer, que no pueden salir, no pueden hacer nada que no esté estipulado dentro de las reglas de estas instituciones. Eso es una restricción total de la libertad. O sea, uno no se puede quedar en la cama porque le dio la gana, no sé si me explico, sino que tiene que levantarse a jugar bingo o a bañarse o a hacer esto o a hacer el otro. Entonces, en el fondo, estas residencias, que sigo repitiendo que no son todas, pueden ser un elemento de una violación de derechos humanos, pero que está naturalizada, porque la sociedad lo ve como algo normal, lo ve como que así tienen que ser las reglas para el proyecto de vida y la vida cotidiana de esta población. Sí, habría que ver si uno se pone la mano en el corazón y se coloca uno en los zapatos de esas personas adultas mayores, si uno pensaría lo mismo. Por ejemplo, si a uno le gustaría que siempre lo levanten a la misma hora y no le permitan realizar las actividades que quisiera realizar ese día en particular, un domingo, por ejemplo, si quieren ir a misa. Mira, no Sí, puedes ir a misa al centro de Atenas porque hay misa aquí. Bueno, pues es que yo quiero ir a ver el parque, quiero ir a ver las palomas y comerme un helado. Ese tipo de cosas, definitivamente, desde mi punto de vista, yo concuerdo con usted, pueden ir coartando justamente el derecho a la personalidad que no se pierde con la tercera edad, ¿verdad? Más bien debería maximizarse y debería más bien maximizarse el uso de los sentidos, porque justamente parte del desarrollo natural del ser humano es que los sentidos van perdiendo, ¿verdad?, ciertas capacidades y el ejercicio mental, el ejercicio físico son esenciales para mantenerlos lubricados la mayor cantidad de tiempo posible, ¿verdad?, y generarnos una mayor autonomía. Don Rodrigo, quería preguntarle, pero un poquito más concreto sobre ese tema, porque me gustó mucho que usted hiciera un análisis con relación a la cultura. Yo he tenido la posibilidad de conversar con personas que son familiares que se han casado con extranjeros del hemisferio norte, y efectivamente la cultura de ellos es total y absolutamente diferente. Ya ellos están programados a que a los 65, 70 años se van a ir para un hogar
para el cual han cotizado para estar ahí tranquilos el resto de sus días. Y ya los hijos tienen claro el panorama también de que ellos no se van a hacer responsables. Pero ¿acaso no juega en contra del latinoamericano el hecho de que nosotros, eventualmente, cada uno de nosotros en nuestro interior tenemos la esperanza de que nuestra familia nos cuide al final de nuestros días? Y que eso tenga una repercusión a nivel emocional. Yo diría que hay que hacer el análisis en forma individual, pero siempre tomando en consideración la voluntad de la persona mayor. Las personas mayores tienen capacidad para decidir y esa capacidad para decidir en nuestra cultura probablemente va a prevalecer el mantenerse en su hogar, mantenerse en su espacio, en su comunidad, con su gente, con sus familiares, etcétera. Y inclusive es interesante porque la convención y la ley habla muchísimo de la importancia de la voluntad de vivir en su propia residencia. O sea, el vivir fuera de su residencia es un criterio excepcional, el que salgan de su propia residencia. Eso no implica que puedan existir residencias con autonomía y con independencia para personas mayores. Hay programas, por ejemplo, en los países nórdicos muy interesantes, donde conviven personas mayores con personas jóvenes, donde hay un intercambio para la valorización de esas diferentes etapas de la vida, donde la persona joven aprenda de las personas mayores y las personas mayores también aprenden de las personas jóvenes en sistemas de convivencia de diferentes edades. Entonces los modelos de convivencia varían, pero lo más importante es que la persona mayor desee ese modelo de convivencia o de residencia y que no la traten como objetos o como cosas en que la colocamos aquí o la colocamos del otro lado y usted se va para tal lado. No, hay que escucharla, son personas con capacidad para poder decidir. Bueno, se nos está yendo el tiempo volando, pero por dicha tenemos todavía una media hora. Estamos con don Rodrigo Jiménez, quien es experto, especialista en el tema de los derechos humanos en general, pero desde mi punto de vista es de las personas más calificadas en estos dos temas en particular, el tema de los derechos de las personas adultas mayores y las personas con algún tipo de discapacidad. Vamos a ir a un corte comercial y ya casi regresamos con don Rodrigo. Bueno, regresamos al ser las 6 horas con 30, las 6 de la tarde con 35 minutos, las 18:35. Queremos felicitar a doña Emilia González. Muchas gracias por su audiencia el día de hoy. Doña Emilia, muchas gracias por su comentario, qué bonito. La verdad es que cuando hay comentarios así tan profundos es que hasta que dan ganas de continuar, y sobre todo buscando a profesionales de este calibre como don Rodrigo. Saludos a doña Marta, que yo creo que es la fan número 1 del programa. Un abrazo a doña Marta hasta Barrueta. Bueno, Barrio Jesús, Barrueta. Y a Lili Portilla, un abrazo a Lili. Un saludo a doña Brunilda de Portilla.
también una persona a la cual admiro profundamente. Don Rodrigo, hablemos de la ley reguladora, la ley que marco del tema de los derechos de las personas adultas mayores de Costa Rica. Bueno, yo lo primero que te diría es que el enfoque internacional pues ha sido un proceso lento, pero que se logró en el año 2015 la aprobación de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Pero el proceso empieza en 1948 y curiosamente las actividades y las propuestas han surgido de América Latina. En el 1948, Argentina propone ante las Naciones Unidas una declaración sobre los derechos de las personas mayores y en 1991 ya se hablan de los principios de Naciones Unidas. Estos principios son fundamentales porque son como los valores en que se ha basado, digamos, estos instrumentos internacionales. Entonces, el principio de independencia, que ya hice yo referencia, el principio de participación, que hablan las Naciones Unidas, que está relacionado con esa participación de las personas mayores en la toma de decisiones, en sus comunidades, en integrarse en la sociedad, en formar movimientos, asociaciones, etcétera. Y luego el principio de cuidados, que también hemos estado hablando, también hemos profundizado en el disfrutar de los cuidados y la protección de la familia y de la comunidad, donde rompen con el cuidado asignado únicamente a las mujeres, sino en un cuidado con corresponsabilidad en el ámbito de la salud y en todos los ámbitos. Y algo que usted también mencionó, que es el principio de la autorrealización, que es ese desarrollo plenamente de su potencialidad. O sea, el que cumplamos 65 años y pasemos a ser parte por la ley a ser una persona mayor, no implica que no tengamos proyectos de vida, no implica que no tengamos deseos de autorrealizarnos y también el principio de dignidad. Esa dignidad de vivir con dignidad y con seguridad y que seamos tratados con dignidad. Cuando estábamos hablando del tema de las residencias que en ocasiones no tratan a las personas con la dignidad de vida. Naciones Unidas se quedó, imagínate, se quedó como paralizado y no ha seguido avanzando. Hay un grupo de trabajo de Naciones Unidas que ya tiene varios años que están valorando la promulgación de una convención sobre los derechos de las personas mayores. Curiosamente, América Latina, y eso es muy interesante, América siempre ha dado pasos de avance en relación a los derechos humanos de algunas poblaciones en condición de vulnerabilidad, como son las personas mayores y las personas con discapacidad. Y es así entonces como los mecanismos nacionales de personas mayores y los movimientos de personas mayores empiezan a promover una serie de conferencias a nivel regional que van creando los antecedentes para la Convención para la Protección de los Derechos de las Personas Mayores. Y una de esas antecedentes fundamentales fue la Carta de San José sobre los derechos de las personas mayores. Digamos, es uno de los pilares fundamentales donde se establecen directrices muy claras relacionadas con los derechos de las personas con discapacidad y dan recomendaciones. La Carta de San José es una fuente secundaria, no es una fuente primaria del derecho. Y entonces establecen directrices relacionadas con la seguridad social, la salud, los servicios sociales, el trabajo también. Vean que no desaparece, sino que tiene todavía mucha importancia el trabajo dentro del proyecto de vida, la vida libre de violencia, las condiciones de vivienda, de educación, de discriminación por razones de género. También regula aspectos relacionados con situaciones de emergencia y de desastre. Y digamos que es uno de los elementos fundamentales o base fundamental para la promulgación de la Convención sobre los Derechos de las Personas Mayores, que aquí en Costa Rica ya teníamos la ley integral para las personas mayores, pero que jerárquicamente la Convención
amplía los derechos y tiene un mayor valor legal, como usted sabe, en relación a la ley interna. De hecho, importante con relación a la ley, que sí es un campo, digamos, que yo puedo manejar un poquito mejor, porque lo he visto en algunos casos. Importante saber que nuestra ley contempla incluso hasta conductas delictivas, ¿verdad? Tenemos el delito de agresión física, delito de agresión sexual, que es muy particular el tema de la agresión sexual, porque contempla a quien acose sexualmente a una persona adulta mayor con proposiciones irrespetuosas. ¿Qué quiere decir esto? Que quien toque a una persona adulta mayor no sería una agresión sexual, sino sería un abuso sexual, que es el tipo penal general para todas las personas. La agresión psicológica, que sin duda alguna es muy fácil de comprender, ¿verdad? Cualquier tipo de presión psicológica sobre un adulto mayor. Y son lamentablemente temas que se dan mucho, Rodrigo. Este tipo de circunstancias, sobre todo la agresión psicológica o la violencia psicológica, sobre todo cuando existen personas que lo que quieren es apoderarse de los recursos que tiene un adulto mayor. Definitivamente hay muchas, y eso es una de las aciertos de la ley nuestra, que empieza a tipificar o agravar algunos tipos penales ya establecidos en el código, que son los que ustedes han mencionado. Lo que sucede es que cuando hacemos un análisis del fenómeno jurídico de las leyes, tenemos que analizarlo desde tres componentes. Entonces, uno es el componente legal. Entonces, tenemos leyes, tenemos esa ley que nos va a decir que los tipos de delitos que existen, pero también tenemos que tener un poder judicial o unas instituciones públicas que hagan una interpretación correcta en relación a las leyes. Le voy a citar un ejemplo. Existe una ley que está dentro de ese marco de normativas existentes, que es la ley de autonomía personal. Entonces, la ley de autonomía personal busca de que no se elimine la capacidad de actuar de las personas, o sea, que no las traten como objetos. Pero del dicho al hecho ha sido un terrible trecho, porque tenemos todavía prácticas judiciales, especialmente en el ámbito de los peritajes sociales y peritajes psicológicos, que parten siempre de un concepto de dependencia, un concepto de cosificación. Entonces los peritajes están sesgados. Entonces el peritaje va a tener muchos sesgos porque va a seguir con una visión asistencial, una visión que no contempla a la persona mayor como una persona con capacidad. Esto sería, tal vez retrotrayéndonos en el tiempo, esto sería como lo que sucedía con la ley tutelar de menores, que veía a los menores de Exacto. 18 años como prácticamente como objetos a Sí. los cuales se les hacía como uno quería y que no tenían derechos ni obligaciones. Eh, Exactamente. Igual sucede con personas en situación de dependencia, donde se les cuestiona su capacidad de actuar, pero, pero todavía hay otro componente que también es fundamental dentro de la cultura de la naturalización de la violencia y la discriminación contra esta población, que es el componente político-cultural. Entonces te vas a dar cuenta que hay muchos adultos mayores que los hijos los engañan y les quitan sus propiedades. Voy a poner ese ejemplo. O que los hijos los abandonaron, o que los hijos o los familiares les quitan sus pensiones, o no les otorgan la pensión alimenticia. Y entonces ellos tienen derecho, pero no ejercen el derecho, porque dentro de nuestra sociedad, digamos, las madres, voy a poner el ejemplo de la madre incondicional. Entonces, ¿cómo va a hacer una madre para denunciar a su hijo que ha cometido un delito contra ella? En general, no existe esa denuncia. O sea, culturalmente, esa madre adulta mayor va a ser mal vista y ella misma no va a denunciar. Entonces, hay mucha naturalización de los actos delictivos contra las personas mayores y mucha falta de denuncia por parte de las víctimas que
que están dentro de esa estructura de cómo van a denunciar a un hijo que les quitó la casa o que lo golpeó o que lo abandonó o que le hizo una serie de vejámenes. Sí, en mi experiencia, eso que usted dice es total y absolutamente cierto. Solamente le agregaría un detalle. Probablemente sí denuncian, porque llega un momento donde el vaso se llena tanto que se derrama, pero en el paso del proceso penal quitan la denuncia. Quitan la Decir, denuncia porque justamente ahí va la otra pregunta que yo quería hacerle a usted, porque usted hizo una mención al inicio que hablaba del cuidador. ¿Quién cuida al cuidador? De hecho, es una situación que estamos pasando y no tengo ningún problema en decirlo. Tenemos en mi familia la bendición de poder estar cuidando a nuestro padre. Y mi madre ha sido la mujer más amorosa del mundo y ha sido una mujer que ella exige cuidar a mi papá. Pero entonces nosotros como hijos también cuidamos a nuestro padre y tenemos que cuidar a nuestra madre. ¿Quién cuida al cuidador? Ese es el tema. Y lo pongo aquí como ejemplo por una razón muy sencilla. Porque evidentemente no va a haber un derecho absoluto a denunciar cuando tengo que denunciar aquí a la única persona que me está cuidando, con sus condiciones, pero me está cuidando. Entonces el adulto mayor que se está viendo agredido física, sexualmente, psicológicamente o patrimonialmente, simplemente no va a denunciar porque la única persona que lo cuida es la persona que lo está agrediendo, don Rodrigo. yo te diría que bueno, la Convención sobre los Derechos de las Personas Mayores establece una obligación del Estado de dar asistencia a los familiares y establece y promueve un cuidado con corresponsabilidad, porque la idea es que no existe esa clara dependencia, porque son relaciones desiguales de poder. Entonces, quien cuida tiene una relación de poder en relación a quien está cuidando. Y esas relaciones desiguales de poder generan discriminación, etcétera. Unido a eso, también tenemos que ver que hay una violencia estructural en relación a las personas cuidadoras. ¿En qué sentido? Primero, en el sentido de que siempre van a ser las mujeres, porque hay un mandato social. No sé si me explico. Vean que los hijos, Totalmente. a veces, a veces los hijos no cuidan. No, para eso están mis hermanas, porque esa es la función que tienen las hermanas. Entonces, culturalmente se le da mucho a las mujeres. Inclusive, dentro de toda esta, del trabajo reproductivo que se le asigna a las mujeres, de ahí tenemos a personas mayores, por ejemplo, el caso que usted está mencionando. Entonces, su mamá tiene un mandato social de cuidar, porque ese es el mandato reproductivo, pero su mamá ya debe ser una adulta mayor también y necesita de cuidados, y ella no está entendiendo que ella también necesita cuidados, etcétera, sino que ella tiene que asumir el cuidado de su esposo, porque socialmente ese es el mandato. Entonces, vean que se produce también una violencia estructural contra las y los cuidadores, y principalmente las cuidadoras, porque las cuidadoras en una sociedad patriarcal como la nuestra, en el trabajo reproductivo, las mujeres cuidan desde que son chiquitas, cuidan a los hermanos y cuidan al esposo, después cuidan a los hijos, después cuidan otra vez a los papás y después cuidan a los esposos. O sea, es toda una vida. También cuidan a los nietos. Y cuidan a los nietos, exactamente, porque el proyecto de vida, que eso es parte también de las patrones socioculturales, es qué dicha, te vas a pensionar, ya vas a poder cuidar a los nietos. Y tal vez ni le pasa por la cabeza cuidar a los nietos, los ve, los disfruta, pero no tiene la responsabilidad de cuidarlos. Pero los hijos creen que sí lo tienen. Entonces ve cómo hay una violencia estructural terrible contra las cuidadoras. Bueno, creo que podemos llegar a la conclusión de que dentro de todos los temas que deberían impartirse en las escuelas y en los colegios, deberían existir un tema que nos vaya preparando a entender este tipo de situaciones que se pueden presentar y a ir evitándolos, porque como usted lo dijo, es una cuestión estructural. Es una cuestión Exacto. estructural que lo piensa la misma persona que lo ejecuta,
como los que están a su alrededor, ¿verdad? Entonces es sumamente interesante. Y qué interesante también de que estábamos hablando de los derechos de las personas adultas mayores y se relaciona inmediatamente con un tema de género, que perfectamente pues vamos a invitar a don Rodrigo a un programa para hablar justamente de los derechos de las mujeres, ¿verdad? Ya no solo de las adultas mayores, sino de las mujeres. Y don Rodrigo, como nos quedan pocos minutos, quisiera preguntarle, porque a mí me está preocupando mucho el tema de toda esta discusión con relación a que si hay que dar un plazo, una ampliación a los autobuseros para que mantengan las mismas unidades, porque me parece que también no solo influye con las personas con discapacidad, porque cuando hablamos de esto siempre nos imaginamos las rampas, pero ¿acaso las rampas no las usan también personas adultas mayores que ya no pueden movilizarse por sus propios medios, que van con muletas, que van con un bastón y que no pueden subir gradas? ¿Cuál es su parecer con relación a esta temática que se ha estado originando a nivel país? Bueno, yo lo primero que te diría es que es un ejemplo clarísimo de las relaciones desiguales de poder, en el sentido de que estamos con un grupo pequeño de empresarios autobuseros a los cuales la clase política de este país les puede deber muchos favores porque han también trabajado en impulsar los proyectos de la clase política y que se ha visto reflejado en el sentido de todos los actos que hemos visto con esto del extender la vida útil de los autobuses. Entonces vemos cómo están metidos en el Consejo de Transporte Público, donde toman decisiones, donde participan activamente. Vemos cómo están metidos en la clase política, en la parte de diputadas y diputados, cómo tenemos diputadas que dicen que ellos no entienden qué tiene que ver esto con los derechos humanos y también tenemos diputados que han sido, han apoyado históricamente los intereses de los autobuseros, y por el otro lado tenemos entonces a los usuarios de los servicios de autobús que tienen el derecho a tener un transporte público digno, un transporte público que le dé seguridad, un transporte público que sea accesible, etcétera, pero pareciera que eso no es muy importante para ciertos sectores de la clase política que han venido impulsando esta vida útil. No tenemos que ser muy científicos para entender que una vida útil de 20 años de un autobús pues pone en alta inseguridad a todas las personas. Vemos que cómo se ha evidenciado, esto también nos ha evidenciado cómo se queman autobuses. Casi a diario hay un autobús quemado en tal lado, en tal otro lado, pierden los frenos, tienen desperfectos mecánicos, etcétera, y ahí está, detrás de esa inseguridad está la vida de las usuarios y los usuarias, de las usuarias y los usuarios, que generalmente es personas que no tienen el poder, porque los que tienen poder económico andan en sus automóviles y les importa un bledo la población que ande en los autobuses. Pero por otro lado tenemos toda una población que también requiere de autobuses accesibles, que como usted lo dice, no es solo las personas con discapacidad, sino que el proceso de envejecimiento tiene un impacto directo en algunas funciones fisiológicas de los seres humanos. Cuando uno tenía 40 años no usaba anteojos, ahora después uno empieza a necesitar anteojos, ya no oye con la capacidad que oía antes, ya no caminan con las posibilidades de caminar que tenían. Entonces se van adquiriendo discapacidades a través de la vida y esto definitivamente está afectando también a la persona mayor y a las personas con discapacidad. Y también con el agravante de las actitudes de los choferes en muchísimos casos, donde no montan a las personas mayores porque como muchas viajan gratis, entonces consideran que no están recibiendo un pago y entonces están sujetas también al maltrato. Yo creo que por otro lado, creo que esta lucha que se ha evidenciado socialmente ha despertado a las usuarias y a los usuarios de los servicios y a las diferentes poblaciones para exigir un servicio de calidad, de seguridad y accesible para el servicio público.
Don Rodrigo, concuerdo plenamente con usted. Los costarricenses y los habitantes de este país merecen autobuses de calidad que no generen ningún tipo de riesgo más allá del normal, porque todos sabemos que montarse en un autobús probablemente sea más inseguro que montarse en un avión. Está demostrado que es más seguro volar que andar en vías terrestres, pero al final de cuentas es un derecho irrenunciable y también hay que tratar de diferenciar un poquito, porque acá en Atenas, don Rodrigo, le cuento que los atenienses tenemos la dicha de tener una institución que se encarga del transporte del cantón, que tiene muchísimos años, que se llama Cope Atenas, una empresa cooperativa, es una empresa de los atenienses, y me gustó mucho porque de todas las unidades, solo 6 no pasan el corte de los años. Quiere decir que la institución se ha preocupado por tener una flotilla de mucha calidad, con el tiempo reconocido por la ley, de la vigencia y el plazo, y en óptimas condiciones. Y hay conglomerados económicos privados que en apariencia son los que más están berreando con el tema, pero los diputados y diputadas, que son justamente la voz del pueblo, tienen que velar por el pueblo, tienen que cuidar al pueblo y tienen que garantizar que el pueblo se movilice en vehículos aptos y con todas las condiciones de seguridad, porque los diputados se deben al pueblo, fueron elegidos por el pueblo, y yo creo que eso no hay que hablar mucho del tema, está clarísimo, así tiene que ser, porque nosotros elegimos a los diputados. Y en el mismo sentido, ya para cerrar mi participación, por lo menos quisiera decir que también el defensor de los habitantes o la defensora de los habitantes tiene que cuidar al pueblo y tiene que velar por los intereses del pueblo. Así que yo quisiera agradecerle a don Rodrigo de verdad inmensamente que nos haya regalado hasta ahora. Creo que ha sido sumamente valiosa su experticia, su experiencia. Y don Rodrigo, pues nos vemos prontamente para desarrollar algún otro tema en el campo de los derechos humanos. Le doy la palabra para que se despida de todas las personas atenienses y no atenienses que nos han escuchado o que nos van a escuchar, porque la grabación queda en TV Radio Atenas. Don Rodrigo, le doy la palabra. Bueno, nada más, Mario, muchísimas gracias por la invitación y un saludo a todos los radioescucha del programa, y feliz de poder compartir el día de hoy con ustedes sobre los derechos de las personas mayores. Muchas gracias, don Rodrigo. Muy buenas noches a don Rodrigo, muy buenas noches a todos los que nos han escuchado el día de hoy. De hoy en 8 tenemos otro programa que creo que va a estar bien bonito, porque vamos a hablar de la historia de la toronja rellena. Vamos a tener a doña Leda aquí en el estudio de TV Radio Atenas, y también vamos a hablar sobre el tema de la ley de vida silvestre, para que todos ustedes sepan qué animalitos se pueden tener y qué animalitos no se pueden tener en casa, para los efectos de evitar algún tipo de problema legal. Nos vemos el próximo martes al ser las 6 de la tarde, y los invitamos para que vean el primer programa de análisis con Francisco Alanese y quien les habla el próximo sábado a las 7 de la noche en el YouTube de TV Radio Atenas. Muchas gracias y que pasen buenas noches.